El domingo pasado, el Evangelio nos presentó a Jesús saliendo de Israel, a la región de Tiro y de Sidón. Allí encontró a una mujer abierta a la fe. En el capítulo siguiente, en el que nos ubicamos hoy, Mateo narra a Jesús de nuevo fuera, en la región de Cesarea de Filipo, al norte del país, a los pies del monte Hermón. En este nuevo escenario tiene lugar un episodio que es contado por todos los evangelios, si bien cada uno con alguna particularidad. Se trata de la confesión de fe de Simón Pedro, quien en nombre de la comunidad discipular reconoce la identidad mesiánica de Jesús. Antes de llegar allá, hagamos la ruta que nos proponen las lecturas anteriores propuestas en la liturgia. Comenzamos con la primera lectura, que está tomada de la profecía de Isaías en el capítulo 22, versículos 19 al 23. Estamos ante un raro oráculo de Isaías dirigido a una sola persona. En él aparece un símbolo que distingue al primer ministro de la corte de Israel, el mismo que Jesús usará para referirse a Pedro, el de las llaves. Nos situamos, por lo pronto, a finales del siglo VIII antes de Cristo, en la Jerusalén de los tiempos del profeta Isaías. Un contexto de crisis política. En la ciudad santa de Jerusalén solo se hablaba de conspiraciones y amenazas de guerra. En esta convulsa situación, el rey Acaz parece recibir poco apoyo. Sebna, su primer ministro o el intendente de palacio, trabajaba mucho, sí, pero para sus propias ventajas. El profeta Isaías entonces se dirige a Sebna, quien ha caído en desgracia, para anunciarle la palabra de Dios. ¿Cuál fue el motivo de la desgracia de Sebna, el intendente de la corte? Pues que se mandó construir un gran sepulcro excavado en la roca, tipo mausoleo, en la misma ciudad de Jerusalén. Entonces el profeta lo afronta diciéndole, ¿qué tienes aquí? O sea, ¿quién te crees que eres? Mira lo que estás haciendo. Y le fustiga su prepotencia, su afán de ostentación. Y esto le vale su destitución. Te depondré de tu cargo, te derrocaré de tu puesto, dice el versículo 19 del capítulo 22 de Isaías. Enseguida se anuncia su reemplazo. Su puesto lo ocupará Eliakim, el hijo de Hilquías, un personaje de bajo perfil, poco conocido. Asistimos a un cambio de gobierno. Un jefe es quitado y otro es instalado. A Eliakim, el Señor lo llama mi siervo. A diferencia del arrogante y narcisista Sebna, Eliakim tiene su mirada en Dios. El ser siervo aquí no es un título honorífico, aunque ciertamente será el moderador de la corte, será ante todo y en primer lugar un servidor de los propósitos de Dios, tanto en las iniciativas que emprenda como en su mismo estilo de vida. La profecía sigue luego con una descripción de su atuendo. El Señor lo revestirá con su túnica, le ceñirá con su cintura, pondrá su poder en sus manos y sobre sus espaldas la llave de la casa de David. Entregarle la llave de la casa de David, como dice el versículo 22, entregarle la llave al primer ministro era darle el encargo de gobierno. Si él abre, ninguno cerrará. Si él cierra, ninguno podrá abrir.
dice el texto. Pues claro, para eso es que sirve una llave, para abrir o cerrar la puerta, ¿verdad? En este contexto, quiere decir que permitirá que todos se presenten en el palacio en la sala apropiada, según su rango y su función, para cumplir con las tareas que les sean asignadas. De esta manera, estará tanto al servicio del rey como del pueblo, sin abusar del cargo, como hizo Sebna. Pues la justicia también es eso, que cada cual esté en su sitio bajo la mirada del rey. Y la comunidad de fe no lo verá como un administrador, sino como un papá. Dice el versículo 21, será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Por eso mismo, su persona gozará de reconocimiento y su oficio de estabilidad. Dice el versículo 23, como un clavo en sitio firme. Pues bien, este personaje histórico, al que Isaías le dirigía una promesa divina, se convierte en figura del Mesías. Será Jesús el que porte la llave de David, como lo recordamos cada Adviento, el que abra la puerta de los infiernos, el que abra el espacio de salvación para todos los pueblos. Y si él abre la puerta, ninguno se la cerrará. Y si la cierra, ningún otro podrá abrirla. Y nos traerá a todos a la comunión con Dios. El salmo responsorial que nosotros oramos inmediatamente después de la primera lectura está en sintonía con la afirmación central de la lectura de Isaías. En el Salmo nosotros responderemos, Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Dios es invocado primero como el que es excelso, digno de adoración en su santuario, donde se le contempla lleno de misericordia inagotable y de fidelidad inquebrantable. Y precisamente por su fidelidad, como hemos visto en el versículo 2 de este salmo, puesto que Él no abandona jamás a sus criaturas, Dios se inclina ante cada persona necesitada para escuchar, a quien en su necesidad clama a Él, le invoca. Como dice el versículo 3 del Salmo, cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Bueno, y en el centro de este Salmo 138, que oramos en el Salmo responsorial, vemos cómo la mirada de Dios discierne bien quién es el humilde y quién es el inflado en la soberbia. Dice el versículo 6, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Si la justicia exige que cada uno esté en su lugar, entonces es justo que los miembros del pueblo elegido por Dios puedan estar bajo la mirada amorosa del Señor, en presencia de los ángeles, en su templo celestial, para cantar eternamente sus alabanzas. Con este salmo llevamos a la oración, como dije ahora, la primera lectura de Isaías. En pocas palabras, uno no llega donde el Señor con la prepotencia de Sebna, sino con la actitud humilde de Eliakim. O también con la de Simón Pedro, como veremos en breve, de quien se reconoce su debilidad en la carne y en la sangre. Continuemos con la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículos 33 al 36. Inseparable de la justicia de Dios es su sabiduría. Esta es la afirmación central
de este pasaje. En efecto, es a través de ella que Dios sabe lo que debe hacerse para que cada uno obtenga el lugar que le corresponde ante Él. Y esta sabiduría de Dios es el objeto de la alabanza con la que Pablo termina su meditación sobre el lugar de Israel en el propósito de Dios. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice el versículo 33 del capítulo 11 de la carta a los Romanos. Con estas palabras, Pablo entona el himno que cierra la reflexión que hemos venido acompañando los últimos domingos. Estamos ante un himno que elogia con admiración la inteligencia del proyecto de Dios. Esos caminos que son para nosotros muchas veces tan extraños. Dice el versículo 33 de nuevo, qué incomprensibles son sus juicios y qué inescrutables sus caminos. Más aún, agrega en el versículo 34, ¿quién puede decir que conoce definitivamente el pensamiento del Señor? O que se puede permitir ir a darle consejos a Dios. Imagínense. Y el apóstol Pablo exclama así, después de haber reflexionado largamente sobre el misterio de la historia de la salvación, en la que el amado pueblo hebreo, el pueblo escogido para ser mediador del misterio de la salvación en el mundo, en parte eligió hacerse del lado de esta salvación al no creer en el Mesías Jesús. Por eso Pablo pregunta, ¿qué es lo que tiene en proyecto Dios con toda la humanidad? El mismo Pablo, quien ha entrado en la fe cristiana, habiendo sido un hebreo radical, ahora se siente sorprendido por el rumbo que ha tomado la historia de Dios con su pueblo. Que sus hermanos judíos no hayan creído, para él es causa de mucha tristeza. Pero el percibir cómo al mismo tiempo se ha abierto un gran camino en el mundo, lo deja estupefacto. Muy por encima de una historia de negativas y vacilaciones del pueblo de la primera alianza, Pablo entiende que hay un proyecto mayor y un camino incomparable. Está convencido de que Dios todo lo hace bien, que es fiel a la promesa que le hizo a Abraham y por medio de él a todas las criaturas a las cuales da existencia. De ahí que de los ojos empañados en lágrimas, Pablo pase a la admiración y que sea esta admiración la que lo impulse para la gratitud y la alabanza. Porque como dice Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de esta manera llegamos al relato del Evangelio. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. La gente ya reconocía a Jesús como un hombre de Dios. En los alrededores de Cesarea de Filipo, vemos ahora cómo Jesús siente necesidad de hacer un balance de su misión y del discipulado para saber qué están entendiendo acerca de él. ¿Quién soy yo para la gente que me ve de lejos? ¿Quién soy yo para ustedes que me tratan de cerca? Jesús es un maestro de la pregunta, lo sabemos bien. Las preguntas de Jesús en el Evangelio tienen una función muy importante. No son preguntas de catecismo, ya elaboradas, sino chispas que encienden algo, que ponen en marcha transformaciones y crecimiento. Son preguntas que no admiten respuestas tomadas de un libro, sino del corazón. De la misma manera que se preguntan y responden los enamorados. ¿Me amas? Sí, yo te amo.
mi tesorito, ¿no? Simón Pedro le responde a Jesús en nombre de todos. Versículo 16 del capítulo 16 de Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La escena la encontramos de manera sustancialmente similar en los tres evangelios. Sin embargo, como siempre lo recordamos, y hoy también, cada uno tiene su particularidad. Por eso vamos a reparar en el enfoque de Mateo. En Mateo, la confesión de fe de Pedro se vale de una fórmula cristológica que es más amplia, más madura, podríamos decir. Tú eres el Cristo, y agrega, el Hijo de Dios viviente. No le responde a Jesús la pregunta dirigiéndose a él con nombre propio. ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres Jesús. No. Se dirige a él con el atributo que indica el origen y la tarea de Jesús, y que enseguida remite más allá de él. Como Mesías, tú eres la mano de Dios en la historia. Como hijo de Dios, tú has entrado plenamente en Dios y Dios ha entrado totalmente en ti. Y ahora haces las cosas que solo Dios puede hacer. En tus dedos es Él quien acaricia el mundo. Y ese Dios es el viviente, el que mantiene viva la vida, el milagro que la hace florecer, el viviente que es útero preñado de vida, una fuente de la cual la vida mana de forma inagotable. Y Jesús le responde a su vez con una felicitación. No se trata de un simple bravo, qué bien, Pedro. No, 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 no. Jesús pronuncia una bienaventuranza. Y esto es técnico. Bienaventurado. Dichoso eres tú, Simón Bar-Jona, o sea, hijo de Jonás. Podemos notar cómo estos detalles exclusivos de Mateo son el fruto de una antigua tradición, porque contienen un lenguaje fuertemente semítico, lleno de expresiones típicamente hebreas, propias de la lengua de ese ambiente. No se trata de una reelaboración del griego, sino de un núcleo primitivo conservado en Mateo que retiene o conserva una tradición antigua y auténtica. Simón es llamado también por el apellido. Otro dato más. Bar Jonas, el hijo de Jonás, evocando luego la carne y la sangre, la tradición, el linaje y la tradición, pero también las propias fuerzas representadas en esta expresión carne y sangre. Jesús le hace caer en cuenta a Pedro que él no llegó a su reconocimiento por sí mismo. Fue el Padre que te lo reveló. El entenderlo así como el Cristo Mesías le ha venido de lo alto. Es el fruto de una revelación de parte de Dios. El Padre mío es quien te ha revelado que yo soy el Mesías. Por eso, dichoso, bienaventurado, feliz tú, Simón, hijo de Jonás. Y entonces viene un momento grande. Al tú eres, dirigido por Simón Pedro a Jesús, le corresponde ahora otro tú eres, dirigido por Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Atención, lo llama Pedro, en griego Petros, que significa literalmente roca, no piedra, roca. En arameo se dice Cefas. Simón se convierte en roca en cuanto creyente, gracias a su conocimiento profundo de Jesús y a su relación estrecha con él. Y es sobre él en cuanto creyente que Jesús promete construir su iglesia.
Esta es una de las raras ocasiones en las que en los evangelios encontramos la palabra iglesia, eclesía en griego, que es la congregación de los llamados y que es construida sobre este fundamento. Y las puertas del infierno, es decir, las estructuras del mal y de la muerte, no lograrán desbaratar la construcción. Permanecerá la iglesia en medio de las tempestades. Y enseguida Jesús promete entregarle las llaves del reino de los cielos para que pueda gestionar esta realidad. Le consigna esta realidad. Te daré las llaves del reino de los cielos. Versículo 19. Podríamos intentar una paráfrasis. Puesto que el Padre te ha revelado que yo soy el Rey Mesías, yo te constituyo en el mayordomo de corte. De hecho, la imagen de las llaves, como vimos ya en la profecía de Isaías, es característica de este ambiente de la corte. Bueno, ¿y cómo gestiona este tema de las llaves, del encargo, Pedro? A ti te daré las llaves, dice Jesús, para que puedas administrar esta realidad. Te encargo la tarea, dice, de atar y de desatar. De nuevo nos volvemos a encontrar con una terminología típicamente semita, que era usada en la escuela de los fariseos para referirse a la interpretación de la ley. Desligar quiere decir interpretar una ley, estableciendo qué se puede y qué no, qué es lícito y qué no, qué es permitido y qué prohibido. Incluye además el admitir o el excluir de la comunidad, siempre teniendo como referente los criterios del Evangelio, entiéndase. Se trata entonces de las llaves que le permitirán a Simón Pedro hacer de la iglesia esta comunidad fraterna, la familia de Jesús, donde la palabra de cada uno permite que todos se reconozcan en el común designio del Padre. En tiempos de Jesús, se decía que todo aquel que buscase consejo de un rabino quedaba obligado por el consejo recibido. Es decir, tenía fuerza de prescripción divina. Las palabras de Jesús a Pedro, por lo tanto, le confieren autoridad para vincular a los discípulos de Jesús en una relación de fe de la cual Pedro es el intérprete, y en una relación fraterna, pasando, si es necesario, por la reconciliación cuando esta comunión con Jesús y entre los hermanos se rompe. El poder de perdonar pecados no es solamente el poder legal de la absolución, sino también la capacidad de convertirse en una presencia transfiguradora, incluso en las experiencias más escuálidas, impuras y alteradas del ser humano. Es hacer el camino desde nuestra pobreza original hacia una plenitud divina, para ser imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios. Entonces, nada de lo que tú hagas se quedará sin eco en el cielo. Cada instante de tu vida se abrirá a lo eterno. Lo eterno se cuela en el instante. Terminemos. La responsabilidad particular de Pedro consiste en hacer posible que todos los discípulos de Jesús prosigan, lleven adelante este diálogo que acaba de comenzar. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esto para que den cuenta de una manera nítida, transparente, convencida y bien cimentada de su experiencia de Jesús como el Mesías e Hijo del Dios viviente. Simón Pedro ha pronunciado la fe de toda la iglesia. Por lo tanto, al discípulo, que es una persona de fe,
el Señor le confía la tarea de guiar la comunidad de los hermanos que como él también creen en Jesús. Notemos esto. El diálogo comenzó con todos, luego siguió solamente con Pedro, pero finalmente se prolonga también en todos los discípulos del Señor. Así por lo pronto les mande guardar silencio. De alguna manera, si permanecemos unidos a la roca, todos podremos ser también una roca que transmita solidez, fuerza y coraje a quienes tambaleen, vacilen en la vida y sientan miedo. Todos somos la llave que abre las hermosas puertas de Dios. Estamos llamados a abrir las puertas de la vida al máximo, al máximo. Pues sí, a partir de este hermoso diálogo comienza un conocimiento mayor de este Mesías e Hijo de Dios, del Dios viviente, que con su resurrección triunfó sobre la muerte y a todos nosotros nos arrancará de ella de manera definitiva. Y de esta confesión de fe proviene una tarea, una grandiosa misión.